Pues abrimos ya esta mesa de trabajo con Luis Herrero, bienvenido. ¿Cómo Isabel, estás? bienvenida, muy buenos días. Te iba a llamar Federico, fíjate, como todos los días digo yo, buenos días Federico. No pasa nada, yo también te iba a llamar Rosana, pero he corregido a tiempo. Por lo menos no has dicho Susana, que es otra de tus... Bueno, Pepe García Domínguez, bienvenido también. Y estamos esperando a Eduardo Inda, que me imagino que tendrá algún tipo de problema con el tráfico, el tiempo o cualquier asunto que le aleje de esta mesa por unos instantes. Tenemos que hablar de Escocia, en unos segundos vamos a hablar con Florentino Portero, porque ustedes saben que es colaborador nuestro, suele sentarse en esta mesa. Él además es profesor de Historia Contemporánea por la UNED. Esto que se ha vivido en las últimas horas es historia contemporánea, pero antes les quiero leer una frase que acaba de decir el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Dice que se siente aliviado por el resultado de este referéndum. Ha tardado un poquito, ¿no?, en llegar la reacción de los líderes europeos, porque hasta hace unas horas solo Hollande hablaba de deconstrucción y de lo que podría pasar si hubiese ganado el sí, pero en la Comisión Europea callaban la boca, no decían absolutamente nada, no se han querido mojar, y eso yo creo que es muy significativo, ¿no?, de cara a futuras consultas, sobre todo en España. No sé vosotros qué opináis. Ni siquiera estaba prevista una comparecencia del presidente, aunque sea en funciones de la Comisión. No se sabía muy bien cuál iba a ser la capacidad de reacción. Yo creo que en Europa están reaccionando al ritmo al que se reacciona en Europa, es decir, con un reloj completamente distinto alrededor de los ciudadanos. O sea, Europa es una especie de mastodonte donde tienes que coordinar la respuesta de 28 países, donde no puedes decir nada que incomode a uno y que, sin embargo, agrade al otro, y por lo tanto, pues la posición más rápida es la de la lentitud, no la de Europa. No hay que mantener nada, pero es verdad lo que dice Schulz, es decir, les han quitado un marrón. Sí. Porque en este momento el problema para el Reino Unido estaba claro, para países que podían contagiarse como España, lo hablaremos también, pero para el proceso de la Unión Europea, para lo que hubiera supuesto la Unión Europea, era un lío imprevisto. O sea que claro que están aliviados. Yo creo que han rezado todos como locos lo que no han rezado en los últimos años de su existencia. Pepe. Mira, hace 24 horas, 48 mejor, en el Corriere della Sera, en Italia, Enrico Letta, ex primer ministro italiano, o sea, no un cualquiera, escribió un artículo con tintes apocalípticos que venía a decir, el resumen era: si gana el sí en Escocia, volveremos a un escenario en Europa similar al del atentado de Sarajevo en 1914, que, como todo el mundo sabe, dio pie a la Primera Guerra Mundial y a la eclosión de los micronacionalismos disolventes de los grandes imperios, sobre todo del austrohúngaro. No, insisto, no lo decía cualquiera, lo decía Enrico Letta, tienen la Padania ahí. Yo creo en ese escenario. Es decir, y además creo algo más, creo que estamos en el principio del ciclo, no en el final. Lo de Escocia no cierra nada, lo de Escocia abre. Hemos abierto la caja de Pandora, ese fue el primer escenario y hay muchos más en Europa Occidental. Uno, desde luego, es Cataluña, otro es el País Vasco, otro es Córcega, otro es Bélgica, otro es la propia Padania. Es decir, la idea dominante en Europa desde principios de siglo hasta hace 24 horas de que los procesos de autodeterminación eran algo exclusivamente circunscrito a las excolonias, eso se ha acabado. Primero era la idea de las excolonias, después era la idea de la Europa del Este, por la peripecia histórica que tuvo con el comunismo, pero es que ahora mismo estamos haciéndolo en Europa Occidental. Hacía falta un precedente, ya lo tenemos, que es Escocia. A partir de ahí, insisto, se abre el ciclo, no se cierra. Antes de saludar a Florentino, Vanessa Vallecillo, bienvenida de nuevo, nos va a repasar las portadas, las nacionales y las internacionales. Antes de abrir el micrófono estábamos comentando, ¿verdad, Luis?, qué originales son los medios británicos a la hora de hacer titulares, no como nosotros los españoles, que nos hemos quedado con gana el no, gana el sí, o sea, somos bastante poco movidos. Somos osos, somos más bien tirando a sosos. Esa es la palabra. Vanessa, ¿cómo abren los diarios nacionales, que creo que siguen coincidiendo sus ediciones digitales en el mismo titular? Hay que decirles que el resumen de prensa que vamos a hacer hoy es un poco mitad prensa escrita, cuando hablemos de lo que hace referencia a España, mitad prensa digital, porque ahora mismo somos las radios y los diarios digitales los que estamos actualizando los datos al minuto. ¿Qué podemos leer en nuestros periódicos? Pues empezamos, Isabel, el repaso a la prensa nacional por nuestro diario, por Libertad Digital. Titula su portada: Escocia rechaza la independencia con un 55% de los votos. En el diario El Mundo podemos leer: votación masiva hacia una nueva Escocia. Casi el 90% de los electores se vuelca en un referéndum que conducirá a más autogobierno o a la independencia. En El País, Artur Mas emprende su plan de ruptura en la estela de la votación en Escocia. El gobierno español en alerta ante los próximos pasos del presidente catalán. En ABC, bajo el epígrafe referéndum en Escocia, podemos leer: los mercados europeos apostaron ayer por una victoria del no a la secesión, mientras los escoceses acudían masivamente a las urnas. La Razón, con un titular mucho más conciso:
aviso. Escocia dice no. La Vanguardia, nada será igual en Escocia. Repasamos ahora, si te parece, los titulares ya de la prensa internacional. Destacamos el Daily Telegraph, titula El Reino Unido a salvo. El Scotland dice Escocia dice no, gracias. Y The Independent dice el Reino Reunido. Hace ese juego de palabras. Reunited Kingdom. Bueno, saludamos ahora sí a Florentino Porter. Florentino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por buenos días. Buenos días. Gracias por analizar este momento que, como decíamos, es auténtica historia contemporánea, pero yo quiero andar en lo que decía ahora mismo Pepe García Domínguez, el 54% frente a la otra cifra, ¿no? Frente a ese 46%. ¿Se divide un país a partir de este momento con estos resultados electorales? Bueno, es más complicado porque no hay dos posiciones. En realidad, lo que se ha votado después de un debate larguísimo de meses no es tanto si Escocia se queda o Escocia se va, sino si Escocia se va o se hace una reforma en profundidad del modelo constitucional británico. El Reino Unido no tiene constitución escrita, pero de hecho sí la tiene, y eso implica grandes concesiones de competencias a Escocia, lo que a su vez llevará a revisar las competencias de Gales y de Irlanda del Norte e inevitablemente a revisar qué es el Parlamento de Westminster, porque no es posible que los ingleses no puedan votar lo que afecta a Escocia y los escoceses, galeses o norirlandeses sí puedan votar lo que afecta al Reino Unido. Por lo tanto, lo que se ha hecho es abrir un melón, que es un proceso de muy difícil salida. Pero ¿por qué ha ganado el no, Florentino? Si llega a ganar el sí, todo eso que me estás contando hubiera sido directo, se hubiera hecho sin duda, a las horas, a los minutos, ¿no? Sin duda, pero lo fundamental es entender que no estaba votando sí o no. O sea, había gente que evidentemente quería que Escocia siguiera en el Reino Unido, gente que quería que Escocia se fuera, y luego una mayoría, que es la que finalmente ha marcado criterio, que es lo que aquí llamamos la tercera vía. Es decir, vamos a abrir el melón de la Constitución y a ver hasta dónde llegamos. No hace tanto tiempo que Tony Blair hizo la gran reforma que lleva a la creación del Parlamento de Escocia. ¿Cuánto tiempo se han dado por satisfechos los escoceses con esas concesiones que ya entonces decíamos que eran históricas? Bueno, esto es un proceso y nada más que un proceso. Por lo tanto, preparémonos para algo que va a afectar al Reino Unido mucho. No hace tanto el Reino Unido era un imperio, hoy le quedan las migajas, Gibraltar, Malvinas, pero ya se ha abierto el proceso de descomposición del Reino Unido. España está como está, en Italia están hablando, lo decía antes Pepe, de referéndum en la zona del Véneto, ya se está planteando un referéndum. Si el Véneto se mueve, Milanesado y Piamonte van detrás. Por lo tanto, cuidado que el proceso de integración europea está dañando muy seriamente la cohesión de los Estados sin dar todavía una alternativa. Si liquidamos los Estados-nación para crear algo nuevo, perfecto. Pero si nos quedamos a mitad de camino, cuidado que esto es peligroso. David Cameron está insistiendo en que se ha quedado el debate resuelto para toda la vida y también está diciendo que ha ganado la democracia. ¿Tú opinas que debería dimitir? Vamos a ver, Cameron es un muerto político. Naturalmente él tiene que subrayar la parte de la botella que está medio llena, eso es normal, nadie le va a extrañar. Pero David Cameron en estos momentos no tiene ningún prestigio ni entre los conservadores, ni mucho menos entre los votantes. Les han metido en un lío y ese lío acaba de empezar. Cameron no tiene por qué dimitir, sencillamente no creo que sea el candidato conservador en las próximas elecciones. La reina decía también que iba a hablar, nos comentaba sin embargo la corresponsal en el Reino Unido que no iba a ser así, que no pensaba mojarse. ¿Tú qué opinas de esto que hablábamos ahora mismo? Martin Schulz diciendo que se habían quitado ese marrón de encima, por traducirlo a palabras que entendamos todos. ¿Por qué esta neutralidad, este ser tan blandos de Europa con una cuestión que era tan espinosa y que va a seguir siendo espinosa, sobre todo si miramos a España? Bueno, por una parte, digamos, en teoría europeísta diríamos que el Parlamento Europeo tiene que intervenir, tiene que decir, tiene que opinar. Esa es la lógica europea. Ahora, Martin Schulz es alemán, no es solo el presidente del Parlamento Europeo, es un alemán. Si un alemán da su opinión en pleno debate sobre qué va a pasar con Escocia en el Reino Unido, esperemos las reacciones. O sea, finalmente los escoceses y británicos consideran que ese es su tema y que ningún extranjero, mucho menos un alemán, puede intervenir. Florentino, no sé si... Mira, Luis Herrero, te quiero hacer una pregunta. Sí, es que yo, fíjate, Florentino... Luis, buenos días. Buenos días. No estoy del todo de acuerdo contigo, lo cual quiere decir una de dos, o que estoy muy dormido o que estoy más gilipollas que habitualmente. ¿Me quieres explicar cuál sería el escenario en este momento si no se hubiera convocado el referéndum? Es decir, ¿no estaríamos en un proceso mucho más parecido al español, donde sin saber exactamente cuánta gente quiere la independencia, hubiéramos empezado una especie
de subasta de café para todos, como comenzó aquí en un momento determinado, y nos hubiéramos metido en una deriva donde no habría elementos de clarificación. Al final comprendo que se ha metido en un lío, pero tampoco tengo muy claro que el lío en el que estaría si se hubiera negado a abrir esta vía de clarificación fuera mucho peor. Evidentemente no lo tenía fácil, la política británica nunca es fácil. Ahora estamos hablando de Escocia, durante un siglo el tema era Irlanda, y los presidentes de gobierno, los premiers británicos, pues todos ellos sufrieron un gran desgaste por qué hacer con Irlanda. Finalmente pasó lo que pasó. Evidentemente Cameron lo tenía muy complicado. En estos momentos los británicos consideran que Cameron no ha jugado bien las cartas, que ha sido muy ingenuo y que tenían todavía margen de maniobra, puesto que la reforma de Blair es muy reciente para resistir y para tratar de convencer a los escoceses de que el futuro para ellos no es la independencia. Sí, pero es que esa es la cuestión de fondo. Oye, antes decía Pepe, con el catastrofismo que le caracteriza, que esto es el inicio de un proceso y ha pintado una especie de balcanización de toda Europa verdaderamente terrible. Esto supone el fracaso del proyecto europeo. Es decir, todo el mundo sabe que la secesión, es decir, que los particularismos surgen cuando no hay un proyecto común que una a las partes. Eso ocurre en el sentimiento catalán respecto de España, pero también es verdad que si los catalanes o los escoceses supieran que el paraguas europeo era imprescindible, probablemente moderarían ese requisito. Es decir, hay una desafección hacia lo que es un proceso fallido de construcción de la Unión Europea, de una unión política. Es decir, hay un proyecto que no se visualiza, que ha quedado todavía mucho más difuminado después de la ampliación. La gente entiende que hay vida más allá de ese proyecto y reclama lo que entiende como más propio en detrimento de lo que entiende como un denominador común, y por lo tanto ese proceso no se puede solventar sistemáticamente diciendo no fracturemos. No, la fractura ya existe, es decir, ahora sabemos exactamente dónde está la línea de la fractura, pero el referéndum no aflora los partidarios del sí o del no en Escocia, sencillamente los cuantifica, pero la división ya estaba, preexistía. Sin duda alguna, y la división que estamos viendo en el Reino Unido también la estamos viendo en otros países, y es muy importante el efecto que el proceso de integración europea tiene en todo esto. El proceso de integración europea está debilitando el Estado y, por lo tanto, da alas a estos movimientos nacionalistas que antes estaban más contenidos. Es evidente que otra postura de Cameron no hubiera resuelto de raíz el problema. La cosa no está ahora en resolver de raíz, sino en cómo conducir, en cómo gestionar este tipo de crisis. El debate ha favorecido claramente a los nacionalistas, y al final lo que se estaba votando eran dos opciones, las dos gratas para los nacionalistas: o la independencia, que era el objetivo máximo, o el objetivo menor, que no es pequeño, que son importantísimas concesiones. Y insisto, esto abre el melón de la reforma de las administraciones en el Reino Unido, que va mucho más allá de Escocia. Es que el melón se hubiera abierto igual. Ahí no te puedo dar la razón, Florentino, porque la tercera vía era la que Salmond le propuso directamente a Cameron. Es decir, o votamos sí o votamos no, o usted me empieza a favorecer con concesiones que yo naturalmente iré arbitrando, modelo nacionalismo catalán, en función de mis conveniencias. ¿Me da usted lo suficiente? Me callaré. ¿No me da usted lo suficiente? Volveré a levantar la bandera del referéndum separatista. Y Cameron ha dicho: mire usted, a mí no me chulea como está chuleando el señor Mas al gobierno español. Además, esto no significa un punto final, eso no significa que no vayan a repetirlo. Eso por una parte, y por otra parte, y ya termino de fundamentar mi discrepancia, si a ti te dicen que va a ganar por 11 puntos largos, que es lo que al final del recuento se va a producir el no, y no hay emoción en ningún momento del proceso, la gente no estaría hablando también de un error histórico tan clamoroso por parte de Cameron. El único problema es que ha habido un momento que ha durado hasta el instante final de la recta final, en el que parecía que esto se iba a dirimir por photo finish y que incluso podía ganar el sí. Oye, son 11 puntos de distancia, macho. Sí, pero son 11 puntos en los términos del contrato establecido las últimas semanas, no en los términos del contrato del inicio del proceso. Que Cameron diga que esto no va a ser como en Cataluña es un sueño erótico de Cameron. Primero, Cameron no va a estar en esa operación, y segundo, los nacionalistas claramente han dicho que bueno, que ya veremos en el futuro qué ocurre. Insisto, no hace tanto la reforma de Blair, y estamos ahora como estamos. Esta reforma dará paso a otro proceso donde no hay por qué pensar que los nacionalistas se van a dar por satisfechos.
Bueno, Florentino, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos. Les recuerdo que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y que de todo esto que está ocurriendo mañana se estudiará, lo estudiarán nuestros hijos, me imagino, porque como decíamos, no viene en ningún sitio escrito que esta sea la única vez que se les va a preguntar. Pueden intentarlo, me imagino que ese melón sí que se abre todas las veces que quieran si se encuentran con un líder como Cameron que decida darles la razón y decir que esto es una fiesta de la democracia. Florentino, gracias. Eduardo Inda está ya con nosotros también. Claro, bienvenido, Eduardo. Vamos a hablar de todo este asunto escocés. Yo no sé si vosotros esperabais este resultado o os ha sorprendido. La verdad es que las encuestas sí que decían que no se iba a producir esa secesión, pero la sorpresa sí que ha sido máxima al ver lo ajustado de los sondeos en algunos momentos y sobre todo que en algunas de las principales ciudades escocesas, entre ellas Glasgow, ha ganado el sí, quieren ser independientes. No, pero en cualquier caso yo creo que lo que se ha urdido desde Londres y se ha fomentado es el voto del miedo. Yo creo que las encuestas estaban bastante cocinadas y yo siempre pensé que el resultado iba a ser no tan amplio, pero desde luego sí amplio a favor del no, y yo creo que esto es una gran derrota para los nacionalistas escoceses. Yo creo que es una gran victoria del señor Cameron, porque hasta que se produzca un nuevo proceso de este tipo puede pasar un cuarto de siglo. Él tiene tranquilidad, pues eso, Reino Unido tiene tranquilidad para 15... Tienen 10 días que enfrentarse a su partido. Sí, pero tienen tranquilidad en Escocia para 15 o 20 años, como ocurrió en Canadá. Ha ganado muchísimo tiempo y, bueno, la verdad es que era una apuesta muy arriesgada. El cabreo en Washington y en Berlín y en Bruselas es tremendo con él, pero le ha salido bien y el golpe que han recibido los nacionalistas catalanes es tremendo. Y ahora, antes decían que, bueno, pues el sí, y ahora ya dicen no, hay que ser valientes y hay que celebrar esta misma fiesta de la democracia en España. El nacionalismo catalán ya está variando el discurso y eso demuestra que han perdido en Escocia y en Cataluña. Yo estoy bastante de acuerdo con Eduardo, ha quedado claro, lo digo más que nada para que Federico, que nos estará escuchando, no se cabre por llevarle la contraria a la editorial de Libertad Digital. Y a la mayor parte de los analistas, todo el mundo dice, error catastrófico de Cameron. Efectivamente, ha tenido a todo el mundo con el miedo a, claro... Pero el primero, la reina horrorizada la segunda. Sí, pero yo creo que en Londres las encuestas ellos sabían perfectamente. Ellos han jugado a fomentar el voto del miedo y han fomentado que la gente... Pero ha votado el 85% de los ciudadanos. Claro, es decir, podría haber salido lo contrario. Pero eso ha sido porque las encuestas, salvo en el rush final de la carrera, pues daban en algunos casos más votos al sí que al no, y la gente, los unionistas... Yo creo que este argumento de la fiesta de la democracia es una manera de lavarse las manos y decir, menos mal, la que me podía haber caído, le ha salido perfectamente. Insisto, para 15, 20, 25 años tiene tranquilidad. ¿Y no pensáis, sin embargo, que esta división de la población va a afectar de alguna manera, aparte de todo lo que conlleva el resultado del referéndum que nos decía Florentino? A partir de ahora, no solo Escocia va a empezar a demandar y va a empezar a pedir mayor autonomía, es que vienen detrás Irlanda, viene detrás el propio Gales, incluso Inglaterra pueden decir, oye, si tú tienes esto, ¿por qué no lo voy a tener yo? ¿No? Sí, pero ahora el proceso ya lo marca Londres. Sí, es decir, ahora la iniciativa es decir, bueno, yo te prometí más autonomía y te voy a dar más autonomía. Nunca he dicho, o sea, Cameron nunca ha concretado en qué se iba a traducir esa autonomía que le iba a dar al Parlamento de Edimburgo. Por lo tanto, pues ahora lo podrá dosificar sobre un tablero que no es discutible. Es decir, tú has perdido además claramente. La voluntad mayoritaria de los escoceses es seguir dentro del Reino Unido. Yo capto el mensaje, sé que hay una cierta incomodidad, te voy a dar un poco más, pero no te voy a dar lo que tú me estés pidiendo permanentemente, que era la alternativa. Yo vuelvo a repetir que si Cameron se hubiera dejado seducir por la tercera vía, ahora mismo estaríamos asistiendo a un espectáculo muy parecido al que vivimos en España, donde los nacionalistas, amenazando con una fuerza que no sabe si tienen, solo se clarifica mediante este proceso, porque allí es legal hacerlo, aquí no, dicen, bueno, pues ahora ya sabemos cuántos sois, la fuerza que tenéis, no me juegues de farol, no me digas lo que no es verdad, porque ya se ha demostrado que no, y a partir de aquí establecemos una relación en la que tú no me chuleas a mí. Y no me metes en una dinámica como la que estamos viendo en el proceso español. Claro, aquí... Pero ¿puedo extraer como conclusión, o sería demasiado sencillo, que aquí habría que autorizarlo de la misma manera
para que voten Vamos los a ver, catalanes? aquí se está omitiendo un detalle fundamental. Aquí alguien, de manera más o menos irresponsable, cree que la solución del problema pasa por modificar la Constitución. Imaginemos por un momento que los nacionalistas catalanes, en un acto de cortoplacismo y de pragmatismo político, aceptara la Constitución. Una reivindicación sine qua non para aceptar esa Constitución sería que la nueva Constitución permitiera que se pudieran producir referéndums como estos. Por lo tanto, ¿qué estamos? ¿Dilatando en el tiempo un proceso? Es decir, eso es evidente. Y si no, los nacionalistas catalanes, los independentistas catalanes no iban a aceptar un cambio en la Constitución, si no es sobre la base de esa historia. Por lo tanto... los nacionalistas catalanes no quieren el referéndum, lo que quieren es la independencia por las buenas o por las malas. Es que no... Bueno, en fin, hay una cuestión jurídica. Yo creo que no hace falta una reforma constitucional en España para que haya referéndum, hipotéticamente. Con una ley, yo creo que no. Bueno, con una, es mi opinión. Con una ley de referéndum. Basándote en frases de carreras, pero es que... Bueno, es decir, hay más juristas que lo creen. La letra de la Constitución está ahí. La letra de la Constitución es ambigua y con una ley de referéndum... Sí, porque dice todos. Y todos, ¿qué quiere decir todos? ¿Todos los de una comunidad autónoma o todos los españoles? Deliberadamente es ambiguo el texto constitucional. Con una ley de referéndum, con una ley orgánica de referéndum, si se quisiera, si hubiese eso que se llama voluntad política, quizá se podría forzar esa vía del referéndum consultivo. Quizá. Ahora, es otro tema. Es un tema jurídico. Yendo al tema político, que es el que nos debiera ocupar a nosotros, yo insisto en mi pesimismo. Es decir, yo creo y me reafirmo en que estamos abriendo, que empieza una etapa y que no se cierra, una etapa de puesta en cuestión de los estados nacionales en Europa Occidental, y eso por una razón económica muy profunda, muy de fondo. El gran problema que tenemos en Europa Occidental es el estado del bienestar, su financiación, su mantenimiento. El estado del bienestar tal como lo hemos conocido, tal como lo han conocido, porque España tiene una peripecia histórica distinta, pero en fin, tal como se ha conocido en el resto de Europa es inviable. Y es inviable por una razón de movimientos de placas tectónicas. La hegemonía económica se está desplazando a Asia, del Atlántico Norte a Asia. Por tanto, es decir, lo que se podía hacer cuando Europa y Estados Unidos eran el 80% de la economía mundial, desde la eclosión de los tigres y de China, etcétera, eso ya no se puede mantener. Como no se puede mantener y estamos acostumbrados, están sobre todo fuera de aquí, están acostumbrados a un estándar de vida al que no se renuncia fácilmente, hemos entrado en una crisis de crédito, ya que los salarios no son suficientes para mantener el nivel de vida que quería la clase media escocesa, por ejemplo, o inglesa, se han endeudado los particulares. Y ya que los estados no podían mantener los servicios sociales que se permitían antes, han entrado en la deuda pública. Perdona, Luis. Esa crisis de deuda nos ha llevado naturalmente a la ruptura primero de los presupuestos públicos en todos los países de Europa, prácticamente todos, y esa crisis es crónica. Esa crisis no se va a resolver. Por tanto, ¿verdad? Déjame que acabe el argumento. La idea de mejor solos, o sea, frente al mejor juntos, la idea de los micronacionalismos de nos iría mejor solos, esa idea egoísta, es decir, nos vamos a salvar nosotros y a los demás que les den, eso desde el punto de vista económico es viable. Pero Pepe, decir, del 85% de esas ha votado el 85% de las personas que estaban llamadas. ¿Qué porcentaje crees que se ha mirado cómo les va a afectar eso económicamente? Yo creo que se vota por otro tipo de cosas que tienen más que ver con lo emocional. Repara en una cuestión, el nacionalismo escocés no es identitario. Es decir, yo escribí el otro día un artículo en nuestro periódico sobre gaitas y sobre faldas. Les importa un carajo las gaitas y las faldas y el gaélico. El gaélico no lo habla nadie en Escocia. Hay 50.000 personas que hablan gaélico sobre una población de 5 millones. Si importa, no tiene nada que ver con el rollo identitario catalán. Están votando por dinero. Han dado en el Parlamento Europeo la reivindicación del gaélico. 50.000 personas. Será 50.000, pero como elemento identitario, como bandera de reivindicación, nunca jamás han renunciado a eso, ni a la gaita, ni a las faldas. Una cosa folclórica, pero no va en serio. Lo que te dé la gana. Lo único que te digo es, frente a ese planteamiento macroeconómico que acabas de hacer, yo te digo, en este instante, Escocia lo que ha demostrado es que no le tenía miedo aparente a lo que era vivir fuera de la protección económica de la Unión Europea. Se hablaba de deslocalización de empresas, se hablaba de salir fuera de la moneda, se hablaba del aislamiento, se hablaba de un montón de calamidades económicas que iban a empeorar y por eso a corto y a medio plazo. Bueno, pero entonces no me digas, entonces no me puedes decir que la causa del problema es precisamente que la gente está mirando a la microeconomía local porque va a vivir mejor en esa microeconomía. El argumento entero es
Vamos a ver, el nacionalismo escocés ha sido algo completamente friki y marginal hasta hace un cuarto de hora. Pero todos los nacionalismos empiezan siendo frikis y románticos, Pepe. Todos, sí, no, perdona. Pero se llega a un referéndum. Pero vamos a ver, no es el caso catalán ni es el caso vasco. El nacionalismo escocés era algo... Mira, el Partido Nacionalista Escocés, que por cierto es quien le abre la puerta a Thatcher para llegar al gobierno británico, descabalgando al gobierno de James Callaghan, laborista, es decir, son los que abren la espita y después se quejan del neoliberalismo de los Tories. Eso, que era una cosa muy marginal en Escocia, llega a ser, hombre, prácticamente hegemónico. Bueno, han conseguido un resultado muy digno, el 40 y tantos %, no es ninguna broma, por razones puramente económicas. E insisto, el Estado escocés independiente a medio plazo sería muy viable. Oye, serían los dueños del 25% del petróleo europeo. Claro que sería viable. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en la segunda parte del argumento. ¿Y por qué no se atreven? ¿Y por qué no dan el paso? Porque necesitan un megaestado. Un megaestado que te ofrezca, primero, seguridad. Tú necesitas grandes ejércitos en este mundo, y en este y en cualquiera. Y los ejércitos son caros y hay que mantenerlos. Y ese ejército no lo va a tener el Estado escocés, igual que no lo va a tener el Estado catalán. Te lo tiene que proveer alguien. Necesitas monedas estables, que no las pueda mover cualquier especulador financiero de los mercados. Y eso se llama dólar o se llama euro, o se llama yen, que no se van a hacer chinos. Necesitas grandes mercados abiertos. Es decir, que no te ponga un arancel el tío de al lado y se acaba tu economía. Por tanto, necesitan un megaestado, que no será Inglaterra o España, sino la Unión Europea. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Quien puede frenarlos, bueno, el actual no, pero quien puede frenarlos es un megaestado europeo, y no hay que tener miedo a llamarle megaestado, es decir, una superestructura estatal más allá de los estados tradicionales que conocemos, que tendría que implicarse. Es muy patético que tenga que venir Bill Clinton, es presidente de Estados Unidos, a decir estamos en contra y aquí no abre la boca nadie. Bueno, Rajoy abrió la boca. Es el único gobernante europeo que dijo habla algo. Eduardo y vamos a la bolsa. Yo lo que quiero contestar a Pepe es que el Scottish National Party, el partido de Salmón, lleva muchos años en primera línea, cuando no había crisis de deuda, y el nacionalismo en España o en Flandes lleva muchísimos años en plena hegemonía, cuando no había crisis de deuda, cuando no había crisis del estado de bienestar. Es decir, que esto es una cuestión preexistente a la crisis brutal que padece toda Europa. Es decir, que yo creo que esto es un asunto que no tiene nada que ver, es como decía antes Isabel, más una cuestión identitaria que una cuestión económica. Me da a mí la impresión... ¿Tú crees que la Padania es un problema cultural? Bueno, no, son una banda de locos. Son una banda de gángsters que están pensando en dinero. De locos. Bueno, no creo que estén tan locos. Pero, en fin, están pensando en cuestiones muy prosa... un pirao xenófobo importante, por ejemplo. Sí, bueno, por la gente que les vota. Es decir, el tipo de Turín que se quiere separar de Italia no está pensando en romanticismos decimonónicos. Están pensando en estas claves que yo te planteo. Y yo creo que Escocia es lo mismo. Normalmente la gente que quiere la independencia pasa en España, pasa en la Padania, pasa en Córcega, en Flandes. Bueno, en Flandes son de extremísima derecha. Son gente que lo que quiere es forrarse, básicamente, teniendo un país a sus pies y a su antojo, ¿no? Ahora, déjame que dé un argumento optimista, yo que soy un pesimista crónico. Tengo aquí los datos. En 1995 se hace el referéndum en Quebec, el último referéndum, ilegal, por cierto. El 50,5 vota no, 50,5. Y el 49,4 vota sí a la independencia. Bien. En 2014 los independentistas son el 30%. Es decir, prácticamente del 50% han caído al 30%. Es decir, es posible. Es decir, no siempre estamos perdiendo. Es posible que los nacionalismos identitarios, los micronacionalismos remitan en popularidad. No remitirán si siguen teniendo, como tienen desgraciadamente por culpa de los políticos constituyentes, si tienen la educación y tienen la cultura. Es que es imposible. Es que el que tiene la educación tiene el futuro. El que controla la educación controla el futuro. Bueno, con Colacel nos vamos a poner, ¿verdad, Vanessa, absolutamente en forma? Nos vamos a cuidar por dentro y se va a notar por fuera, ¿verdad? Pues sí, porque es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas, y además el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Hacemos una pausa y escuchamos cómo está abriendo la bolsa con todo el resultado electoral en Escocia. Las 9:15 y les voy a explicar cómo está el tiempo. Cojan una Rebeca si van a salir ustedes de casa, que si no luego vienen los problemas de afonía, y ya les digo que Federico Jiménez dos Santos, ese es el mal que tiene, que está afónico, está ronco, no puede venir a trabajar por esa razón, pero que esperemos
Yo no lo tengo nada claro. Es la primera vez que le escucho afónico en 15 años. Bueno, pero él finge la afonía muy bien. Es un consumado. Va a fingir él. Anda, Luis. En Madrid 15 grados ahora mismo, así que no podemos decir que haga calor. Vamos a llegar hasta los 27 y las máximas van a estar en Zaragoza, en Valencia, en Murcia con 31 grados. En León va a estar la mínima con 10. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios con respecto a la jornada de ayer y hay alerta amarilla con precipitaciones localmente persistentes en el extremo oeste de la península. Lloverá en Galicia, sur del sistema central, en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Hasta aquí el tiempo con Repsol. No. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando. Luis quería aclarar, y yo aclaro, que la mínima era León, Luis, efectivamente, sí, pero con 10 lo has grados. enfatizado poco. O sea, Federico vuelve. Porque habías conseguido que León no diera la mínima unos días, estabas encantado, te largas con una disque ronquera y mira a León dónde está. Bueno, pues mira, con las mínimas vienen las enfermedades de la garganta. Bueno, vamos a ir a la bolsa, que ya les avanzo que ha arrancado con subidas significativas después del referéndum, pero antes, Luis Fernando Quintero, todavía hay mucha gente que no sabe que puede invertir en oro y qué nos pueden aconsejar en este mundo de la inversión en metales preciosos. Bueno, Isabel, pues invertir en oro, más aún en oro físico, y hacerlo con Patrimonios Especiales, que es una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Estos programas nos permiten invertir en oro a partir de 10 euros al mes, por ejemplo, de 20 euros, 30 euros al mes. Al final del proceso de inversión conseguimos nuestro lingote, nuestras monedas de oro y bueno, pues mantenemos el valor de nuestros ahorros. Toda la información está en patrimoniosespeciales.com y en el teléfono 91 827 34 37, repito, 91 827 34 37. Ahora sí, vamos a ver con Selfbank cómo abre la bolsa. Bueno, el IBEX 35, como bien dices, celebra en este momento los resultados en Escocia del referéndum. Está anotándose un 1,47%. Prácticamente todos los indicadores del mundo, salvo algunos en América Latina, están en verde y con fuertes subidas. El IBEX 35 está por encima de los 11.140 puntos, con todos los valores del 35 en positivo. Y tenemos también buenas noticias en cuanto al bono español a 10 años en el mercado de renta fija. El bono ha bajado considerablemente, está en el 2,18%, son valores mínimos, y la prima de riesgo española se ha moderado también mucho respecto a los valores que ha estado ofreciendo durante toda esta semana y se encuentra en 109,2 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Pues hasta aquí el resumen de cómo ha abierto la bolsa con Selfbank. ¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Luis Fer, para aquellos que busquen una salida profesional, una especialidad en el mundo de la inversión y las finanzas, ¿qué podemos recomendarles? Pues que aprovechen la oportunidad que les brinda el Instituto Superior de Derecho y Economía, líder en formación jurídica y libertad digital, con el máster en asesoramiento patrimonial y financiero, que ofrece la mejor formación en esta materia, ofrece prácticas en las principales firmas del sector y además habilita para el certificado de operación en bolsa. Más información en el teléfono 91 126 51 80, repito, 91 126 51 80 y en isdemasters.com. Acordeón que no gaitas, como decían ayer algunos en el Congreso de los Diputados. Laura Villalba, la noticia de interés de la ONCE. Pues hoy la cultura va de cine porque arranca un año más el Festival de San Sebastián. Este año competirán por la Concha de Oro 17 títulos, 4 de ellos españoles, pero el protagonista en esta edición número 62 será sin duda Denzel Washington, que presenta la película The Equalizer de Antoine Fuqua, que abre el festival pero que además será galardonado
galardonado con el premio Donostia de este año, dedicado a su carrera en el celuloide. Se convierte así en el primer actor de color en recibir este reconocimiento. Y además de cine, Isabel, estaremos muy pendientes, por supuesto, de esos vestidos y trajes tan estupendos que van a llenar estos días hasta el 27 de septiembre la alfombra roja. La verdad es que la elección de Denzel Washington es muy significativo del momento que atraviesa este festival, que está totalmente denostado de capa caída. Es un actor que le han sacado de la clínica de rehabilitación para llevarle al festival, hacerle 4 fotos y después me imagino que devolverle a seguir enchufándole el suero fisiológico, porque insisto que este festival cada vez tiene más detractores, sobre todo entre los críticos, ¿no? Los críticos de cine, que suelen manifestar sus quejas de cómo les tratan. Bueno, pues esta era la noticia de interés cultural de la ONCE. Con el cuponazo de la ONCE puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Puedes pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la ONCE. Tan grande como tú quieras. ONCE. 9:23, seguimos en la tertulia de la mañana de Federico. Les recuerdo que están con nosotros Luis Herrero, Eduardo Inda y Pepe García Domínguez, y que hay un número de teléfono 91, a ver si digo el de mi casa, 91 409 0503. Es que ya lo he hecho en alguna ocasión, Eduardo. 91 409 0503 es el teléfono del contestador automático para que dejen allí sus mensajes. Antes, Luis, cuando he comentado yo que la victoria del no por 11 puntos era relativamente ajustada, me has mirado así con cara rara. ¿A ti te parece que es un margen amplio? Es verdad que aquí era sí o era no, no podían... Hombre, es que los resultados políticos siempre se miden con respecto a las expectativas. Es decir, a lo mejor 11 puntos hace 2 años era un resultado impensable, pero hace 2 días, hace incluso 12 horas, nadie apostaba por el 11 puntos. Te recuerdo que como en Escocia y en el Reino Unido no son tan papanatas como aquí y se pueden hacer encuestas el mismo día que se vota y no hay jornada de reflexión ni tonterías de esas características, el mismo día que se estaba votando, es decir, ayer, aparecían las últimas encuestas, es decir, ya no pueden estar más ceñidas el día de la votación, donde la diferencia de votos hablaban de 4 puntos de victoria del no. O sea, pues no han sido 4, han sido el triple. Por lo tanto, yo creo que si se mide esa expectativa, Cameron, a Cameron le dicen hace 2 meses que va a ganar por 11 puntos y Eduardo dice que están cocinadas las encuestas. Yo no sé si tanto, la verdad, no sé si tanto, pero le dicen 11 puntos y yo no veo las caras de terror que se han visto en la televisión, no solo en el Reino Unido, sino en todas las cancillerías europeas. No parecía que estuvieran apostando por 11 puntos. Yo discrepo, no creo que estén cocinadas las encuestas. Yo creo que quienes cocinan las encuestas son los encuestados. Me explico. La gente miente y mienten los que van a votar no. Por una razón, también miente la gente en Cataluña. Si a mí me llaman por teléfono, y me han llamado además, encuestadores, preguntándome, ¿usted qué hará el 9 de noviembre si finalmente hay referéndum? ¿Votará sí, votará a favor de la independencia? Bueno, yo porque soy muy peculiar. Pero una persona normal, cuando se tiene que hablar con un desconocido por teléfono que le está preguntando usted qué hará, si tú dices votaré a favor de la independencia, eso no te compromete, no pasa nada. Ahora, si tú dices no, y le dices no a un encuestador o dices no públicamente ante una cámara de televisión, eres un traidor a la patria. El que dice no en Cataluña a la independencia es un traidor. Yo soy un traidor. Sin embargo, el que es independentista es un señor normal, un catalán respetable. Los que estamos en contra de la independencia, que seguramente somos la mayoría en Cataluña también, igual que en Escocia, pero, si lo dices públicamente, eso te compromete. En el caso australiano lo has dicho tú hace unos minutos, en el caso escocés no había el mismo miedo que puede haber aquí. Aquí, si te manifiestas públicamente, te cierran el comercio. Fíjate, esas fotos en las que ves, hay fotos en La Vanguardia, en el interior, en las que ves a los del no y a los del sí juntos en un pub. No es normal estas subidas y bajadas que han tenido el sí y el no. En Escocia, y eso se debe a que se han cocinado. Las encuestas, desgraciadamente, se cocinan bastante. Pero todos los institutos de opinión no las van a cocinar. Bueno, una encuesta oficial puede ser. Pero acuérdate que había bastantes discrepancias y además ha sido muy raro todo el proceso desde el punto de vista demoscópico. Muy raro, muy extraño. ¿Os parece que traslademos la cuestión al panorama nacional, a cómo va a afectar todo esto? Es que estábamos hablando, en Barcelona tú no verás, hay una bandera, yo he visto una bandera española en un balcón.
en el Sánchez de Barcelona, además hay una independentista al lado, la calle Caspe. Hay miles y miles de señoras de esteladas, de independentistas, y hay una. ¿Qué pasa? ¿Que solo hay un españolista en la ciudad de Barcelona? No. Es decir, ¿que solo hay alguien partidario de la unidad de España? No, ¿qué pasa? Pues que los españolistas estamos callados, no exhibimos la bandera española. El régimen del miedo, por no decir del terror, que impera por en eso Cataluña, mismo no impera en... Por eso mismo hay mucho... Hombre, pero también ocurre eso. No, en Escocia también hay, ocurre eso. Hay una libertad para expresarse que no existe ni en Cataluña ni en el País Vasco, pero vamos... Hombre, la presión es menor, pero ese chantaje emocional... Pero también existe. Ese chantaje emocional de los nacionalistas... Hombre, lo dijo Salmon el ex primer Gordon Brown, en su discurso extraordinario, por lo demás, la bandera no es de ellos. Esto en Cataluña, oiga, la señora no es de los independentistas, es de todos los catalanes. Pues bien, pero esa presión psicológica de decir, oye, el que no es nacionalista, en el fondo es un mal catalán, o es un mal vasco, o es un mal escocés, eso está ahí. Eso está, y está en todas partes, y allí también. A ver, si no se entiende, que parece que eran mayoría y de repente resulta que no. La mayoría no, ¿por qué? Porque están callados los otros. El voto del miedo para que fueran todos los unionistas y el resultado... Es que eso no es incompatible. Eso no es incompatible con lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué esperáis de la anunciada comparecencia de Artur convoque Mas el referéndum hoy? a la una, que yo además estaba pensando probablemente lo suspenda y no tenga nada que decir, o todo lo contrario, se suba ahí y haga grandes espectáculos para decir lo de la fiesta de la democracia, que ya es como esa frase Yo estoy manida. Convencido de que saldrá la fiesta de la democracia y acto seguido convoca el referéndum. Bueno, tiene primero que pasar por el Parlamento, tiene que hacer la votación esta tarde a las 4. Avisos a navegantes que le están llegando desde Madrid y nos llevamos una sorpresa. No lo creo, yo creo que va a convocar el referéndum, pero... Él quiere pasar a los libros de historia, no por haber sido el quien proclamó la independencia. Suicidado suicidado hace 2 años, o sea que eso ya no tiene remedio. No va a resucitar al tercer día. Él quiere pasar a los libros de historia como el presidente, que Companys pasó a la historia porque salió a un balcón un día. No hizo mucho más. Este quiere pasar a la historia porque firmó el decreto. Después se lo anulan y ya está. Pero ya están los libros. Hay unos plazos establecidos, en el diario ABC los han recopilado, Vanessa, en ese resumen de prensa, ¿verdad? Todo está marcado, todo está guionizado, lo que no sabemos es cómo afectará todo este resultado escocés a lo que va a pasar a partir de ahora. Ya conocíamos cuál iba a ser la respuesta del Gobierno en caso de que se convocara ese referéndum, pero hoy el diario ABC nos da más claves. Dice, y si Artur Mas, aún así, aún presentando el Gobierno esos 2 recursos ante el Constitucional, desobedece, dice el diario ABC que entraría en juego el derecho penal de la mano de la Fiscalía. Torres Dulce ya está preparado para querellarse contra Artur Mas y los miembros de su Gobierno por desobediencia, lo que en caso de ser condenado le apartaría de la política. Entonces, ¿qué pasaría si aún así siguen adelante los rupturistas y llegan a sacar las urnas el 9 de noviembre? Pues el Gobierno en ese caso sí podría asumir las competencias que en materia de seguridad y educación tiene transferidas esa comunidad. Torres Dulce ayer que se enfadó por lo visto porque se filtró esa reunión de los fiscales catalanes para decidir qué iban a hacer en caso de que Artur Mas se saliera del tiesto. Se filtró al diario gubernamental, al diario El País, pero bueno, es lo normal con Torres Dulce, ¿no? Y hablando de la suspensión de la autonomía, el otro día Margallo lo saca a colación. Se monta un follón tremendo, digo, que un ministro diga que si se incumple la ley se va a suspender la autonomía, que es lo normal, provoca un escándalo. O sea, este es un país de chichinabo, es que es un país de risa. Exactamente, no dijo. Él no habló de suspender la autonomía. Lo dijo el periodista. No, es que esto es importante. El periodista dijo, se llegaría a suspender la autonomía y Margallo dijo, se aplicarán todos la ley. Sí, aplicará la ley, claro, ya lo sabemos. Eso no significa... a decir, suspenderemos la autonomía. No se puede suspender la autonomía, Eduardo. Sí se pueden asumir las competencias, como nos decían ahora, de seguridad. Eso no es suspender la autonomía. Es decir, vamos a ver. Sí. Eso es llámalo como quieras. Vamos a ver, Artur Mas seguiría siendo presidente de la Generalitat. Yo escribí en Libertad Digital hace un par de días lo que se hizo en la República. Si hubieran intervenido España, Mariano Rajoy seguiría siendo presidente del Gobierno, pero ¿sabes quién mandaría? Angela Merkel, el FMI... Bueno, pues es una cuestión... También se podría, con el artículo de la Constitución, también se podría asumir la competencia del presidente de la Generalitat. No, sí. No. Sí. Yo creo que no. También. Sí. ¿Asumir qué quiere decir? ¿Cesarlo? No, asumir la competencia. Pero tú no vas a asumir la competencia del presidente de la Generalitat y estando ahí el presidente de la Generalitat. Habrá que hombre, o eso no es. No, vamos a ver. Es que el presidente de la Generalitat son las competencias del presidente de la Generalitat, no es Artur Mas. Artur Mas por sí mismo no es nada. Pero Artur es que Mas, en la medida que...
coordina y dirige la política del gobierno. Eso o lo cesas... Bueno, pues lo podrás cesar. No sé si... Me da igual que lo cese. El problema es que el artículo 155 de la Constitución permite asumir todas las competencias... Luis, el artículo 55 es tan deliberadamente ambiguo que lo que te dice al final es ordenarás de modo imperativo a la autonomía. Si la autonomía no te hace caso, ¿qué pasa? Bueno, bien, da igual, no hablemos de ese supuesto porque me parece que tiempo tendremos de saberlo. Yo honradamente creo que Artur Mas no va a... Sé que voy a perder muchas cenas, pero yo creo que no va a convocar hoy el referéndum. Hay gente que decía... Puede ser. Tiene hasta el viernes. Entre otras, yo no lo descarto, lo he dicho antes y... Sí, pero yo hoy creo que no, por una razón puramente formal. Ellos están cumpliendo escrupulosamente lo formal. Una ley no entra en vigor hasta que no se publica. Entonces, hoy se va a votar en el Parlamento catalán, pero hasta mañana no sale publicada. Hay una cuestión formal, Luis, tienes razón, pero es que el boletín, el diario oficial de la Generalitat es electrónico, no se hace en papel, con lo cual tú lo publicas ahí en Internet cuando quieras, a las 2 de la madrugada, cuando te dé la gana. ¿Y para qué quieres convocar a las 3 de la madrugada? Si lo que... Pues va a las 6 de la tarde, que era a las 7, no has de esperar al papel. Todo lo contrario. Pero si se va a votar a las 7 de la tarde. Pues lo publicas a las 7 y 1 y ya está. Es decir, formalmente puedes hacerlo. Después puede que tengas razón, pero... En teoría pueden. Y el resultado escocés también yo creo que puede que afecte un poco a esa convocatoria o no, ¿no creéis? El que diga, vamos a esperar, que tenemos una semana por delante, no tenemos por qué hacerlo mañana, que el titular va a ser ya no hablan de no a la secesión. secesión. La independencia, hablan de que hay que celebrar esa fiesta de la democracia que es el referéndum. Bueno, pues es el cambio de discurso, pero esto ha sido un golpe tremendo para ellos, ¿no? Hombre, yo tampoco creo. Yo creo que todos teníamos en mente que lo más normal era que ganase el no. Bueno, y yo creo que Artur Mas tampoco es un... Yo insisto en que no lo teníamos en mente, que podía haber sido que sí. No parecía eso. Bueno, vamos a adelantar, Esmeralda Ruiz, de qué hablan nuestros oyentes y después de la pausa quiero preguntarle a Eduardo por ese reportaje que publican en el diario El Mundo sobre el marido de María Dolores de Cospedal. Hablábamos del ventilador que se ha encendido y que va a empezar precisamente a ventilar a determinadas personas. Pero también quiero preguntaros por Pedro Sánchez, por esa tournée mediática y por ese Eli Gold que definía Rosa Belmonte. Yo no sé si vosotros seguís la serie de Good Wife. ¿Tú, Luis? No. No, esa es una de las que todavía no es una de las que tienes pendiente. Pues para los oyentes que no le conozcan, es un jefe de campaña perfecto, ¿no? Esa persona que te dice qué corbata te tienes que poner y qué momento es el perfecto para que usted sonría si es candidato, Arriola, ¿no? Pero al revés. Efectivamente. Bueno, pues hay una mujer que es la Arriola de Pedro Sánchez y ahora repasaremos ¿La mujer que desnudó a Albert Rivera? No, eso es una leyenda urbana. El desnudo, y conozco bien esa historia, el desnudo de Albert Rivera lo hacen unos publicitarios en paro, como todo el mundo, aquello era un chiringuito improvisado, Ciudadanos, y esta es la asesora posterior. Cuando ya hay 3 diputados, es de una consultora que se llama Politicón, no confundir con los politólogos, que también tienen una web con nombre similar. Esta es politicón.com y lo otro es .es. Y después, ya con un sueldo y con un presupuesto y tal, contrataron a esta. Pero no tiene nada que ver con los que han desnudado a Pedro Sánchez este verano. Lo han desnudado también a Pedro Sánchez este verano. En este caso llevaba un bañador, hay que reconocerlo. No lo sé, ahí no tiene nada que ver esta mujer. Bueno, será como digo, después de esta pausa. Esmeralda, ¿qué han dicho nuestros oyentes en el contestador? Bueno, pues si te parece empezamos con Escocia, los resultados de ese referéndum, qué pasará ahora con ese no y también paralelismos, como no, con la situación en Cataluña. Esto de Escocia es una batalla ganada, pero que nadie piense que se ha ganado la guerra. Va a haber muchas batallas porque hay alguien interesado en que se rompa Europa. Menos mal que el sentido común ha imperado en Escocia y que Escocia continuará siendo del Reino Unido. Que vayan tomando nota los nacionalistas catalanes y vascos. Pues yo me alegro, como europea, de que Escocia no se independice y que se muevan los sillones de las personas que son demasiado conservadoras para que miren más por los ciudadanos de a pie, porque hay que reformar leyes muy obsoletas. La pena es que en España los independentistas que gobiernan Cataluña no piensan en los ciudadanos catalanes. Solo quieren ser independientes para tapar su propia corrupción. Estos resultados, que no son lo menos malo de lo que cabía esperar dadas las circunstancias en las que estamos ahora en Europa. Yo creo que ellos sí van a ser capaces de tener una convivencia durante un tiempo de conformidad por ambas partes. Pero yo no veo que eso en España vaya a suceder. La gente sigue creyendo en Europa como concepto y pensamos que estamos unidos y que desunirnos, de hecho, no sería positivo.
No sé vosotros si pensáis. Es que yo creo que una de las reflexiones que se van a tener que abrir camino, no inmediatamente, es precisamente el papel europeo, ¿no? Es decir, Europa queda tocada, pero no porque haya ganado él, no, naturalmente, porque eso es un alivio, pero sí por la falta de amparo que supone para los ciudadanos europeos. Es decir, y además es que cuando has vivido, aunque sea una tímida experiencia, viendo cómo se comportan los estados nacionales en Europa, es decir, ahí nadie quiere ceder soberanía. Y claro, tú no puedes construir un proyecto político si no hay una cesión de soberanía. Y el hecho diferencial de cada una de las naciones, mantener las señas de identidad, etcétera, ser refractario a cualquier proceso de integración, de cesión de competencias para que en Europa se pueda funcionar como si fuera una unidad política, pues eso los estados no quieren. Y claro, eso está haciendo que el proyecto europeo haya llegado hasta donde puede llegar, no avanza más. O se revisa o saltará por los aires. ¿Habrá declaración de Rajoy? ¿O escucharemos simplemente la comparecencia de Soraya Sáez de Santamaría en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, dar una opinión del Gobierno sobre el resultado? Porque ayer François Hollande sí que salió para decir que le parecía más ese término de la deconstrucción, ¿no? Que es un término culinario que haya últimamente. Una comparecencia del presidente del Gobierno ad hoc. Yo creo que hará una de esas sesudas, como dicen los pelotas. O un canutazo, como decimos nosotros, ¿no? De declaraciones de Soraya Sáez de Santamaría que no dice nada. Y ya está, y ahí lo van a despachar el asunto, ¿no? Yo creo que en el siglo XX la garantía última de la Unión Nacional de los Estados eran los ejércitos, los tanques, la famosa Brunete. En el siglo XXI son los tratados de la Unión. Claro. Bastaría con que los presidentes de los gobiernos europeos dijesen los catalanes no entrarán, no facilitaremos la reentrada de Cataluña en la Unión Europea en caso de separación de España para que se acabase la broma. Ya lo han dicho. No lo han dicho, es un asunto interno, que es algo inquietante. No, Angela Merkel, que es la jefa, asunto interno de facto de Europa, lo ha dicho. Si estos señores se van, que se olviden de no, pero vamos a ver, una cosa es decir usted está fuera, cosa que es de cajón, es obvia, es palmaria, y otra cosa es decir, si usted se va, no solo va a estar fuera, sino que no le vamos a facilitar la reentrada. Eso se ha dicho. Pero, vamos a ver, eso hay que decirlo. En los tratados, para que un país... Que bueno, si hay unanimidad, sí, pero si tú le dices, oiga, es que le voy a votar, no. Lo que dijo Mariano Rajoy muy bien hace 24 horas con respecto a Escocia, si Escocia se va del Reino Unido, España no apoyará la entrada de Escocia. Eso es lo que hay que decir con respecto a cualquiera que quiera romper un Estado nacional, si queremos mantener la Unión Europea tal como es. Y esa timidez, es decir, sí dicen, se dan argumentos leguleyos, pero hay que dar un argumento político. ¿Le votaré? No, usted se queda fuera. Sí, eso es lo que acredita la crisis europea. Claro. El problema es que eso, que podría ser un motivo más que suficiente para que la gente cambiara de criterio, a muchos escoceses y a muchos catalanes ya se los trae al fresco. Es decir, no lo creo. Yo creo que sí, yo creo que Europa está bien, pero no es lo que nos habían prometido. Hay vida fuera de Europa. Tú dile a un votante de Convergencia, de las clases medias, de estos que están en la tribuna del Barça el domingo, diles, tú te quedas fuera de la Unión Europea y te quedas fuera del euro. A ver, estos no son polpotistas y no están locos. Vamos con la segunda entrega de los oyentes, que en esta ocasión tiene como protagonista, si no me equivoco, a Pedro Sánchez. Sí, tú hacías un llamamiento a los oyentes para que hablaran sobre ese tour televisivo de Pedro Sánchez. Y me imagino que se han explayado, ¿no? Y se han explayado. Vamos a escucharles. Si este señor del PSOE quiere estar donde están los ciudadanos, que esté en los comedores sociales ayudando a dar las comidas, que haga aportaciones y que ayude a la gente que hoy día no tiene ni trabajo ni para comer. A Pedro Sánchez yo creo que el programa más objetivo al que puede ir es hay una cosa que te quiero decir. A un lado todos los españoles y al otro lado él. Y que quiten un sobre y que nos diga lo que tiene que decir, ¿no? Es que el señor Pedro Sánchez se vaya a los programas del populismo para hablar de que va a promover una ley para prohibir los toros. Me habría encantado oírle a él o a cualquier otro político que va a prohibir que se siga matando a una sola mujer. Pedro Sánchez llamando a Sálvame para hablar del torito de la Vega y sus parlamentarios en Cataluña votando que sí al referéndum. Muy coherente todo. Ustedes entenderán que esta llamada no es fruto de la casualidad y que Pedro Sánchez no cogió el teléfono de repente y dijo, voy a llamar a Jorge Javier y voy a decirle mi opinión. Tiene detrás, por supuesto, una campaña y una asesora de imagen, ¿verdad, Vanessa? Hoy en El Mundo podemos leer su nombre y podemos conocer de dónde viene, con quién está relacionada, porque Pepe, ¿verdad? Tiene esto de Sálvame,
historia detrás. Los directores de Sálvame tienen bastante relación con cierta rama del Partido Socialista. Bueno, ella se llama Verónica Fumanal, es la directora de comunicación de Pedro Sánchez, catapultó a Albert Rivera, nos dice El Mundo, antes de moldear al líder del PSOE. Dice que es una de las más conocidas gurús de la asesoría política y que ha llegado para romper el esquema comunicativo. Recordamos que Rubalcaba no contaba con una dirección de comunicación propia, sino que la compartía con el partido y ahora Pedro Sánchez es Fumanal la que le lleva. Dice, esta catalana se ha especializado en el diseño y promoción de dirigentes de carne y hueso. Bajo la batuta de Fumanal, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, consiguió triplicar su representación en el Parlamento catalán y consiguió convencer también a convertir a Collboni en el ganador de las primeras primarias abiertas a las que se enfrentaba el socialismo estatal. Y aquí viene una clave, porque nada es casualidad. Dice, la relación indirecta de Fumanal con Sálvame parte precisamente de Collboni, pues el marido de este, Óscar Cornejo, es el director de la productora La Fábrica de la Tele y creador de Sálvame. Yo estoy con Luis Herrero, con lo que decías anoche. Yo creo que Sálvame es una plataforma como otra cualquiera para que diga o dé sus ideas. No sé vosotros qué opináis del paso de Pedro Sánchez por esos programas. Es que dicen esos programas, pero esos programas tienen 2 millones de oyentes. Que no terminaba de arrancar. Y con Rubalcaba no dio buen resultado. Pedro Sánchez no terminaba de arrancar en la imagen ante la opinión pública. Y en la vida hay que ver los resultados, y el resultado de esta operación es fantástico. Vamos, es brutal. Y él se ha dirigido a un programa que tiene una audiencia del 20 o el 20 y tantos %. Claro. Es que yo creo que Luis Arroyo, el que lo escribe en El Mundo hoy, si no me equivoco. De lo que ha hecho. Otra cosa es que en este país nos la cogemos con papel de fumar, pero yo creo que desde el punto de vista mediático es un éxito absoluto. Mira, Salve, antes estabas hablando de Collboni, por cierto, yo no sé si fue la gestora del gran éxito de Collboni. El gran éxito de Collboni para ganar las primarias para la alcaldía de Barcelona fue que 2.000 pakistaníes se inscribieron y le votaron. Yo no sé si está afiliado a los pakistaníes al PSC. Bueno, si es una operación de imagen es un poco inquietante. Si hace este tipo de gestiones, quiero decir. Son más proclives a los pakistaníes. Totalmente. Y los marroquíes, no te digo. Se me ocurre un chiste de Àngel Colom, pero no lo voy a contar. Pero para que veas los niveles de notoriedad que tienen los políticos cuando salimos de la burbuja en la que estamos la gente de los medios y los periodistas. En el caso del PSC en Cataluña, cuando el tripartito llevaba 3 años, estábamos tirando piedras y todo tipo de improperios cotidianamente contra José Montilla y contra Carlos Rovira. Cuando eso estaba en las portadas todos los días. Se hizo una encuesta, 3 años de gobierno en Cataluña, se hizo una encuesta en Cataluña, no fuera, en Cataluña, preguntándole a la gente, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna la Generalitat? ¿Quiénes forman la coalición? Bien, la mitad de los catalanes no lo sabían. No sabían que era una coalición del PSC, de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Eso tan elemental, Rosa, la mitad no lo sabían. Bueno, pues tienes que ir a Sálvame. A decir, me llamo Pedro Sánchez y soy el jefe del PSOE. Así de simple. Sí, lo cuenta Luis Arroyo precisamente. Él es consultor de comunicación, es autor del libro El poder político en escena y dice que al final lo que ha conseguido es que todos sepamos que Pedro Sánchez está en contra de los toros o que no va a ir a una corrida de toros o que el toro de la Vega le parece una aberración. Luis, tú si fueses jefe de prensa, o jefe de campaña, ¿llevarías a tu representado a este tipo es que lo de este tipo me pone enferma, es que este programa es un programa más. Depende de qué representado tuvieras. A mí me parece peor El Hormiguero que Sálvame. Fíjate, yo pensé que le iban a hacer un truco de estos. Yo creo que en este caso concreto no era tan importante el hecho de lo que tenía que decir, sino utilizar una plataforma para darse a conocer. El problema de Pedro Sánchez es que hay mucha gente que no sabe que existe. Y para un político eso es la muerte. O sea, lo primero que tienen que saber es que hay un señor que se llama Pedro Sánchez que manda en el PSOE, y como las encuestas estaban dando que su nivel de notoriedad, de conocimiento era muy bajo, pues entonces han diseñado una estrategia para que se supiera, para darse a conocer. ¿Y el motivo era lo de menos. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? La ventaja que tiene eso es que lo hace asumiendo un riesgo, porque habrá gente que le habrá sentado mal y habrá dicho, bueno, este es un chiquilicuatre, esto no puede ser, esto no se lo toma en serio, y penalizarán ese comportamiento, pero él asume el riesgo. A mí eso es lo que me parece Yo creo que si lo hubiese razonable. hecho un mes antes de las elecciones generales, hubiera cantado otro gallo. Es decir, ahora mismo le ha venido muy bien, se ha dado a conocer y... Para arrancar, es que no terminado de arrancar. Sí. Y es una manera fácil, claro, ¿verdad? Es el camino corto, claro, es el tuit. Claro. Bueno, Carlos Cuesta ya está aquí, bienvenido, porque hoy también, por supuesto, en El Mundo vais a seguir todas estas noticias, vas a seguir, me imagino, que vais a debatir sobre ese asunto que publican Esteban y Eduardo sobre el marido de Cospedal, que no nos ha dado tiempo, a ver si ahora en un minuto nos lo resumes, Eduardo.
¿Quién va a estar hoy en esa tertulia del Mundo? Bueno, en esa tertulia va a estar Luis, va a estar Carmelo Jordá también, y por parte del diario El Mundo va a estar Lucía Méndez y va a estar Pedro Cuartango. Ahí nos ha fallado la fonía de Federico. Ya, sí, te garantizo que es real. Además, es que Luis lo pone en duda y yo le he escuchado hablar. Mi obligación es ponerlo en duda. Y no hubiera podido. No se mete cada vez que me voy a Castellón, pues me meteré yo. Pero que esto es una causa mayor. Oye, no le ¿Tú recordaba... te encuentras mal cuando te vas a Castellón? No, todo lo contrario, lo mío sí es una causa mayor. Oye, no recordaba yo ni una sola afonía. Jamás. De Federico, ¿verdad? Así... ¿Qué dices? Yo no sí, le sí que ha tenido. No lo recordaba. Yo afónico no le recuerdo. ¿Ah, sí? Pues yo no. ¿De qué temas vais a debatir? Bueno, vamos de Cataluña por todas las esquinas. O sea que, nada, hablaremos del tema del referéndum, hablaremos, lógicamente, de cuál puede ser la consecuencia aquí, de la convocatoria de que, bueno, según Artur Mas, en cuanto aprueben la ley de consultas, en 2-3 días, dijo él, tendremos aprobada la convocatoria del 9N. Con lo cual, hoy mismo tendremos esa aprobación de la ley de consultas y a partir de ahí pues empieza la cuenta atrás del desafío. Y hablaremos también, lógicamente, de la conexión que tiene esto con el tema de los Pujol, que lo comentábamos esta semana, lo de las salidas sin medidas cautelares, lo de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que empieza a ser escandaloso, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, pues Carlos, podrán ustedes verlo pues inmediatamente después de su grabación, ¿verdad? En el diario El Mundo y también por la tarde, a las 7:30, 8 de la tarde lo tenemos ya colgado en la página web de Libertad Digitales Radio y en la página web del Mundo. Eduardo, en una línea, el tema de María Dolores de Cospedal y su esposo y esa relación con los Pujol. Bueno, no, es de María Dolores de Cospedal, no, de su marido, porque cuando ocurrieron los hechos ella no estaba casada ni de lejos, habrían de pasar muchos años con Ignacio López del Hierro. Ignacio López del Hierro, su actual marido, fue socio de Jordi Pujol Ferrusola y de Jordi Puig en una sociedad que está investigando la UDEF por el presunto cobro de comisiones. Una sociedad que aparentemente se dedicaba al cobro de comisiones y a la emisión de facturas falsas para cobrar comisiones. Bueno, pues ahí lo tienen. Como decíamos, en el Partido Popular quizá haya más de uno que ya está empezando a rebuscar papeles y a rebuscar explicaciones para poder sacar adelante este asunto sin ponerse colorados. Surgió durante la declaración de Jordi Pujol Ferrusola ante el juez de Ruz. Estaba desmemoriado, no se acordaba de nada, pero casualmente de eso se acordaba y es un claro intento de meter miedo al PP y de, en fin, la táctica del dentista, que no la voy a explicar aquí porque sería un poco grosero. ¿Victoria Álvarez la han citado ya o seguimos esperando? Victoria Álvarez, yo creo que tardarán otro año y medio en citarla, como han tardado en citar al señor Pujol Ferrusola, que ha tenido todo el tiempo, el señor Ruz le ha dado todo el tiempo del mundo para destruir pruebas, no se ha fugado de milagro, pero vamos, las pruebas están, todas las que podía destruir, seguro que las ha destruido en estos, no, año y medio, no miento, 20 meses que han transcurrido entre para la que declaración de Victoria Álvarez Martín critiquen al y la comparecencia y ese tipo de foros para poder hablar. Bueno, les recomiendo que se hagan ustedes un seguro y que se lo hagan, por supuesto, con Aegon. Hay un número de informaciones, el 900-177-177. Voy a repetirlo, 900-177-177. También hay una página web y sepan que desde el primer día van a estar asegurados y en las mejores manos con Aegon. Nos vamos al Corte Inglés. Laura, 6 minutos para que abran los centros en toda España, menos en las Islas Canarias, que todavía vamos a tener que esperar una horita. Sí, solo un poquito, y además tenemos que ir porque cada temporada el Corte Inglés nos propone todas las claves de las nuevas tendencias. Este otoño destaca un color, el gris, elegante y muy versátil, y una tendencia, el folk, con flecos y vestidos estampados mezclados con lanas. Una prenda estrella es la cazadora perfecto, que siempre está de moda, y un estampado, el animal. En el Corte Inglés nos esperan todas las tendencias y propuestas para estrenar el otoño con un estilo único y diferente para cada ocasión. Y este domingo también podemos hacer nuestras compras con total tranquilidad, porque el Corte Inglés estará abierto en Alicante, en Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. Bueno, en 7 minutos escuchan ustedes el boletín de las 10 y después llega la Crónica Rosa. Hoy nos van a acompañar Rosa Belmonte, Carlos Pérez Jimeno y también va a estar con nosotros Hughes. Y no va a estar Alberto Isla de casualidad, porque anoche a la 1 de la mañana Rosa y Emilia, juguetonas, me enviaban un tuit con una foto en la que Alberto Isla era flanqueado por ambas. Es decir, han compartido bingo con el nuevo empleado de ese Bingo Las Vegas, que se va a encargar de los cócteles. Si ustedes van a echar unos cartones, pues sepan que Alberto Isla va a ser el encargado de ponerles el daiquiri, el margarita o, no sé, el gin tonic, que es lo que os gusta a vosotros. Si yo te pregunto quién es Alberto Isla, hago el ridículo más absoluto. No haces ningún ridículo. Alberto Isla es el padre del hijo de Isabel la Catódica, que es la hija de Isabel Pantoja y que tiene 18 años.
más o menos. No me he enterado de nada, pero ha sido muy... Isabel la católica tiene 18 años. Católica. No juntemos letras. Bueno, eso es uno de los temas de los que vamos a hablar y después a partir de las 11 en la sección Patio de Butacas viene Marta Vaquerizo, nos va a hablar de música. Me parece que hay una reedición de Los Rodríguez, uno de esos grupos que nos gustan tanto. Ayanta Barí le hablará de teatro, Andrés Arconada de cine, ya nos comentó que Yves Saint Laurent era una de esas películas que se estrenan. Me parece que hay otra que va a gustar entre el público quinceañero y Andrés Amorós nos hablará de libros como no podía ser de otra manera. Es que hay que empezar y muy bien el fin de semana. Noticias y seguimos aquí en Es la Mañana de Federico.